Bienvenidos a El Visionario, programa de análisis político, económico, social, cultural, deportivo y de salud. Conducido por el reconocido y prestigiado maestro Roberto Pro. Noticias hay muchas, pero los temas más importantes solo se dan aquí en El Visionario. Síguenos por internet y por Facebook, en todo el mundo. El Visionario. Bien, ¿qué tal? Buen día, estimados televidentes que nos ven aquí. Está su programa del Visionario Roberto Pro. Me da mucho gusto que sigan patrocinando, sintonizando su televisión, sus tablets, su computadora, de este programa de análisis político, social, económico, deportivo y de salud. El día de hoy me congratula tener aquí en el programa al licenciado Armando León Petani, que es el representante del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad de Ensenada, al cual le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido aquí al Visionario. Bienvenido, nomás una precisión, es presidente de la Federación Baja California de Coparmex. Okay. Coparmex, yo estaba con que era el CC, ok, presidente de Federación Estatal de Coparmex. Así es, correcto. Ok, de acuerdo, bien. Hecha la corrección, pues iniciamos el programa, licenciado, comentándote. El día de ayer el presidente, ¿fue ayer o antier? Ayer. Fue ayer, es que pasan rápido los días. El día de ayer el presidente López presentó un proyecto, llamemos anteproyecto de iniciativa de ley para modificar la ley de las Afores, en la cual en primera instancia y en nuestro punto de vista, porque analizamos todo esto, hay muchas imprecisiones. La primera, que dicen que la pensión va a aumentar al 40%, o en el transcurso del programa quiero hacerte un análisis que hicimos, mi grupo de staff, para comentar al respecto. Pero en primera instancia, ¿cómo ves ese primer paso que se dio el día de ayer? Bueno, la realidad es que lo que se hizo fue suscribir una propuesta de iniciativa para modificar todo lo relacionado a pensiones. Y trae mucho fondo porque debo de mencionar primero que el sector empresarial fue un actor importante en esta propuesta debido a que las pensiones actualmente que se logran entre un 20 y 30% del ingreso son insuficientes. Y la propuesta que hizo el sector empresarial, que conjuntó al sector laboral, a los sindicatos, se hizo pensando en que no tuviera ningún costo fiscal, es decir, que no le fuera a costar al gobierno, porque si le cuesta al gobierno, pues ahí reculan los señores. Así es, ¿verdad? Entonces, las aportaciones de trabajadores y las aportaciones del gobierno no se van a incrementar, únicamente se va a incrementar la parte que corresponde al patrón, la aportación que hace el patrón, que va a ir de un 5.1 actualmente al 13.8. Al 13.875, ajá. Sí, precisamente para que nuestro público esté enterado, actualmente el pago, que es la aportación que se hace es el 6.5% sobre la nómina. De eso, el patrón pone el 5.15, el trabajador 1.12 y el gobierno 0.225. No pone nada prácticamente. 0.22, así es. Sí, 0.225. Y la propuesta es de que el patrón suba en los próximos 5 años, eleve a 8.725 para que quede la aportación patronal en el 13.87. Aquí la pregunta es, ¿esto le afectará las finanzas de la empresa? Porque si hablamos de una empresa que tiene 50, 60 trabajadores, su nómina semanal o mensual es $1,000,000, el incrementar ese 8.725, ¿les afectará? ¿Lo van a meter a costo? ¿Lo van a reflejar? Esa es la primera pregunta que queremos hacer a ustedes. Obviamente sí va a tener alguna afectación, pues porque va a ser un gasto adicional que va a tener el empresario, pero la idea es que ese incremento que se va a dar en un periodo de 8 años, es decir, a partir de que se apruebe esta iniciativa, que ese es otro tema, yo no creo que pueda entrar en vigor de inmediato. Los especialistas creen que
dadas las condiciones económicas actuales, quizá pudiera tardar 1 o 2 años, y a partir de eso va a ser un incremento gradual que se va a dar en un periodo de 8 años. Entonces, el impacto pues no va a ser inmediato. Al final del camino, pues sí va a encarecer la nómina, pero está calculado, no va a ser ni inflacionario y se va a poder soportar. La realidad es que todo esto se hizo poniendo al trabajador en el centro del asunto, ¿verdad? Es decir, una actitud de responsabilidad social por parte de la empresa para ayudar a que esas pensiones pues sí logre un incremento que actualmente está entre el 20 y el 30%, pueda llegar al 40%. Y con la idea de que en todo ese periodo pues se pueda lograr algún esquema en que el gobierno federal quizá pueda aportar algo más y llegar a metas más ambiciosas para que las pensiones sean, pues cumplan con el principio de suficiencia, ¿verdad? Que le dé una vejez digna a la persona. Y además hay que tomar en cuenta que esa capacidad de consumo que se va a incrementar al incrementarse las pensiones, pues bueno, de alguna manera va a retribuir a la empresa a través de más venta de productos, etcétera, o servicios. Entonces, sí, volviendo a la pregunta original, sí va a impactar, como ha impactado el impuesto sobre remuneraciones al trabajo del gobierno, y como todo lo que afecta a la nómina, pero ya vimos, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo, sobre todo en esta frontera, pues el empresario la pudo soportar, no fue inflacionario, y creo yo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Algunos, por supuesto, que no les gustará, pero si vemos el contexto de que es una cuestión que pone al trabajador en el centro del objetivo de apoyarlo, el gobierno no va a poner nada como de costumbre. ¿Cómo lo hace? Como lo hace, creo que se cumple con una función de responsabilidad civil contra los que hacen que nuestras empresas puedan ser viables. Una cosa, ahorita que mencionas Coparmex, precisamente sí. Yo recuerdo que hace como un año, Gustavo de Hoyos, Walter, presidente nacional de Coparmex, con toda la confederación, hicieron esta propuesta. Y resulta que ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo, nosotros estamos proponiendo esto. ¿Por qué no invitaron a Gustavo de Hoyos, que fue el organismo de ustedes, representado por Gustavo? Fue el que hizo la propuesta original. Invitaron ahí a este Salazar del CCE. O sea, no entiendo. Esto se me hace más político que económico, la mera verdad. La realidad es que es una cuestión de estrategia. Al presidente no le cae muy bien la Coparmex. Lo sabemos. por razones, ¿verdad? Entonces, de hecho, la propuesta de Coparmex era más ambiciosa. Sin embargo, sí, así es. Sin embargo, el planteamiento que se hizo dentro del CCE, que son 12 organismos, se consensuó y se logró a un acuerdo en este sentido, y se platicó con el secretario de Hacienda y en toda una estrategia haciendo mucho hincapié en que no iba a tener costo fiscal para que esto pudiera transitar. Si hubiera sido la propuesta original de Coparmex, estoy seguro que por razones políticas no hubiera pasado. Ahora ha pasado, se ha sumado el gobierno, qué bueno que se sume, aunque va a tener algún costo, también hay que reconocerlo, porque entre las cosas que trae esta propuesta es que de las 1,250 semanas que se requieren cotizar para tener derecho a la jubilación, pues va a bajar a 750. Antes, tú recordarás, en la ley del 73, si mal no recuerdo, sí, eran 500 semanas. Después hizo una modificación al plan de pensiones. A 1,250, sí, que son casi los 25 años. Con cargo al trabajador. Es decir, te vas a jubilar más viejo, vas a necesitar más ahorro. Más ahorro, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se trata es de, por eso decía que pusimos al trabajador en el centro de la propuesta, bajar las semanas para que te sea más fácil la jubilación, y vamos a aportar más
para que puedas incrementar al final del día esa jubilación que, repito, anda entre el 20 y 30%, que suba al 40%, que sigue siendo insuficiente, como lo dijo el mismo líder de la CTM, y tiene razón, pero es lo que se puede hacer ahorita. Carlos Aceves del Olmo, sí. Así, y esperemos que en esos 8 años se pueda transitar y que algunos niveles de sueldos de trabajadores puedan aportar un poquito más, siempre protegiendo a los que menos ganan, claro, y que el gobierno pueda también aportar un poquito más. A ver si logramos en esos 8 años llegar a niveles del 70%, que ya es muy razonable, considerando que el pensionado jubilado pues reduce sus gastos de una manera importante, que quizá le daría la misma facilidad estando jubilado con un 70% de su ingreso. Sí, fíjate, esa propuesta precisamente el día de ayer vimos que a Eno Castellano, que es el dirigente nacional de Canacintra, le hizo una pregunta, dice, con reducir de 25 a 15 años el derecho de pensionar, siempre y cuando tenga 60 años o más, dice, ¿no están ustedes creando una burbuja ficticia? De hecho, decir que mucha gente se va con la finta y un joven de 25 años trabaja 15 años a los 40 y dice, ya me voy a pensionar. Le dice, no, definitivamente no. Son 15 años porque esta propuesta viene precisamente porque del 90% de la mano de obra mexicana, ¿ok? El 90% se encuentra dentro del 90% de las MIPIMES, que son las que sostienen la micro, mediana y mediana empresa, toda la economía nacional, y solamente un 8 o 10% las grandes industrias, ¿no? Industrias, comercios transnacionales, etcétera. Entonces, dice, de esa cantidad de trabajadores, tenemos cerca de 12 millones de mexicanos que trabajan en forma, informal, informal, que no cotizan seguro, no cotizan ni no cotizan nada. Dice, precisamente, esta propuesta es para que esa gente que está en lo informal se introduzca en el trabajo formal, genere impuestos, genere precisamente un ahorro para que tenga para la vejez, porque el problema es que esos 12 o quizás se sube 15 millones de mexicanos que trabajan en forma independiente informal, no tengan una pensión cuando no puedan ya, por cesantía o a la vejez, no puedan sostenerse. Entonces, la intención es que todas estas personas, esos 12 millones que actualmente tenemos informales, entren al sistema formal, y por eso le redujeron a 15 años, porque si una persona de 45 años entra en una empresa, pues ya tiene al menos la edad 60 para las 500 semanas, las 350 semanas, para poder ascender o lograr una pensión. Creo que ese fue el espíritu que tuvieron ustedes, ¿no? Sí, y en primer lugar, estás muy bien documentado, te felicito. Gracias. ¿Qué le agrego? Nada, ¿verdad? Bueno, tienes toda la razón en que se busca que se motive a la gente a que entre al sector formal, para que ellos puedan tener un ahorro, y al entrar al sector formal, pues también pagan impuestos y toda la economía se beneficia. Ahora, quien piense que a los 50 años de edad se va a jubilar, no es el propósito. No, está equivocado. Está equivocado, porque mientras tú estés en una edad productiva, el país necesita que trabajes. Esto está diseñado para la gente que pueda llegar a una edad en que ya le cueste trabajo integrarse a la economía y que tenga la necesidad de retirarse, ¿verdad? Entonces, por eso es la parte correspondiente a las edades para jubilación, ¿verdad? Entonces, sí. Pero sí, es totalmente correcto lo que has mencionado y no tengo más que agregar, es correcto, totalmente. Inclusive, recordarás cuando en Canal 73 en Rosarito, antes de la pandemia, ahí tuve el gusto de saludarte e invitarte, ahí platicamos precisamente de que deberíamos de difundir, cuando todo estaba Peña Nieto, el último año de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, dispusieron de 55 mil millones de pesos para que las personas que laboraron 2, 3, 5, 10 años y que muchos emigraron o se fueron del país y que ya tienen 65 años, podrían rescatar lo que generaron ahí. Y de ahí supimos nosotros que esos 55 mil millones de pesos solamente es, ok, yo trabajé, este es mi número de seguro social, no sé en qué trabajé, pero este es mi afore,
que si tengo ahorrado 15,000 de Infonavit y 18,000 del retiro, dame una sola exhibición. Ese fue un decreto que cacareamos y recuerdo que ahí lo comentamos en el programa, en Rosarito, pero tal parece que la gente o no le interesó o no se enteró de que había 55 millones, los cuales solamente se ejercieron como 8,000. Y la pregunta es, ¿dónde quedaron esos 48,000 millones de pesos para las personas que ya no trabajaron, son mayores de 65 años, que no rescataron eso que habían generado? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ahora, en esta nueva ley, hablan de reducir el periodo, sí, pero también tenemos que ser claros para decir a las personas, vamos a suponer, yo durante 30 años tuve un promedio de 500 pesos diarios, ¿ok? De los 500, yo tengo 60 años, bueno, ya lo rebasé, ¿no? Tengo 65, pero a los 60 años, digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy a pensionar. Hay que aclarar a la gente que del promedio de los últimos 5 años, vamos a suponer, si yo tenía un promedio de 15,000 pesos al mes, sobre ese 15,000, el 70% es la base. Pero como yo me estoy jubilando antes de 4 años y medio, de ese 70% que es el 100, me dan el 60%. Y supuestamente cada año, hasta los 65 años, me van allá lo que equivale al 70% de lo que yo generé. Pero tampoco se está dando. ¿Y ese dinero hacia dónde va? Es la segunda pregunta. El gobierno federal del presidente López dice que es transparente, pero no lo vemos transparente. Porque dentro de la ley, y hay que tener ahí mucha atención, estimado licenciado, de que quieren cambiar una palabra. La ley de sistemas de la obra para el retiro del SAR, en lugar de que diga sociedad de inversión especializada, le van a cambiar esas dos palabritas. Fondos de inversión especializados. De ser una sociedad de inversión a un fondo de inversión, es a lo que nosotros vemos un peligro que ojalá Coparmex, ustedes a nivel nacional, estén atentos, porque al cambiar esa palabra fondo de inversión, prácticamente el gobierno federal va a poder disponer ese dinero e invertir en obras. En este caso, el Tren Maya, que ya se acabó la lana, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y qué va a pasar después? Yo recuerdo cuando nos enteramos que con Peña Nieto invirtieron como cerca de 72,000 millones de pesos en el aeropuerto. Carlos Slim, la FORE que tiene Carlos Slim, invirtió eso en el aeropuerto. Y todo el mundo decía, hey, y si el aeropuerto no se hace o este López lo va a cancelar, ¿qué va a pasar con estos fondos? Entonces, ahora el peligro viene de que estos fondos de inversión, al cambiar la ley de las pensiones, de ser sociedad de inversión a fondo de inversión, completamente cambia el panorama. Y en eso nos sustentamos porque recordarás hace 2 meses hubo el intentona de modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el artículo 19-2021, que establecía la absoluta discreción del presidente de la República disponer los fondos cuando hay una emergencia, una contingencia o algo que afecte, en este caso la pandemia. Se la rechazaron. Pero ahora, en el periodo que viene a partir del 1 de septiembre, ya está lista para modificar y darle esos poderes omnipotenciales al presidente López para que disponga del presupuesto como él quiere. Entonces, ahí nosotros vemos un riesgo para esas pensiones de los trabajadores, por la buena intención que tiene Coparmex, y los felicitamos, de que pueden transgiversar eso. No sé tu punto de vista, licenciado. Totalmente de acuerdo. Siempre ha sido una tentación por parte del gobierno. Incluso se habla de que pudiera ser el Banco del Bienestar el que fuera el administrador de los fondos de retiro, a lo cual obviamente como sector empresarial nos hemos opuesto. ¿Sí? Por una sencilla razón, porque las administradoras de fondos para el recurso, es decir, las AFORES, lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo de una manera en que hoy por hoy no hay otro instrumento en México que tenga los rendimientos que han logrado las AFORES, que van en un promedio neto de 7, 8, hasta 11% han llegado, cosa que ninguna institución bancaria y ningún otro instrumento lo está dando. Entonces, eso no tiene duda. Las AFORES invierten en proyectos, por supuesto que invierten, y bajo la óptica de una
de una empresa privada, pues cuidan obviamente la recuperación que tendrán de esa obra, cosa que el gobierno no tendría ese cuidado. Bueno, vamos a pensar que tuviera el cuidado, pero en un momento dado no estaría comprometiendo ninguna responsabilidad en caso de que la cosa no salga bien. Entonces, de ahí de la importancia que las afores se queden como están, que no haya modificaciones. Ahora, hay que tomar en cuenta, perdón, que el 52% de los recursos de las afores actualmente están siendo invertidas en obras del gobierno. O sea, el gobierno está accediendo a eso, pero bajo la óptica que tendría, por ejemplo, un banco privado de prestarte dinero a ti. Te lo va a prestar si sabe que está garantizado el regreso. Así es. Pero si yo mismo me prestara el dinero, pues digo, pues es como echarle... Que el que venga pague, se quite la bronca. Así es, ¿verdad? Entonces, sí, estamos nosotros, el sector empresarial y otros colectivos también, presionando para que a las afores no se les toque, que no se vaya a cometer ese pecado de quitar la administración y llevárselo al gobierno, que lo han hecho bien, para llevarlo al Banco del Bienestar, que el año pasado operó con pérdida, recién creado. Entonces, bueno, puedes decir es que está en periodo de inversión, lo que tú quieras, pero el gobierno ha demostrado que no es un buen administrador. El gobierno se tiene que dedicar a la política pública, a captar los impuestos, invertirlos de una manera correcta, ¿no? Pero ya la época de que tenían empresas que fabricaban carros, bicicletas, esa época ya pasó. Están muy bien manejados los ahorros de los trabajadores, está muy bien pensado el propósito del empresario de incrementar las aportaciones, no a costa del trabajador, a costa de la empresa, de los empresarios. Así es, para buscar que esas pensiones mejoren. Lo había dicho al principio, el día de mañana, cuando tú recibas una pensión de 10 pesos en lugar de 5, pues vas a tener 5 pesos más para gastar, para inyectar a la economía, y al final del día se beneficia el gobierno con más impuestos, te beneficias tú que adquieres más bienes y se beneficia la empresa porque incrementa sus ventas, ¿verdad? Claro que eso no va a suceder el mes que entra. A lo mejor a algunos no nos va a tocar ver eso, pero tenemos que pensar en el futuro, ¿verdad? Pero sí, estamos muy cuidadosos con ese tipo de iniciativas, desgraciadamente, y no es que me quiera yo meter en lo político, pero ahorita el jugador principal tiene todas las canicas. Sí. Tiene al Congreso, cada vez se acerca más a tener el control absoluto del Senado. Como una dictadura, así lo mencioné yo, estamos cercando una dictadura, porque inclusive ahí en las mañaneras el presidente se le ocurre también regañar. ¿Cómo es posible, dice, que el Congreso, Cámara de Senados y Diputados aquí presentes hicieron un periodo extraordinario y no se les ocurrió meter lo que yo quiero, sino lo malo del INE? Espérate, presidente, hay separación de poderes. Ya lo pudo con la Suprema Corte de Justicia y aplaudimos, qué bueno. Pero sigue sometido el Congreso de la Unión, los legisladores, al Poder Ejecutivo. Entonces, a lo que bien dice, lo hemos dicho siempre aquí en el Visionario, estamos actuando, el gobierno está actuando como si fuera una dictadura. Te critico, eres mi enemigo. Te aplaudo, eres de los míos. No, señores, sabemos más de 120 millones de ciudadanos mexicanos que pensamos muy diferente a los 30 millones que le dieron el triunfo a este señor. Yo lo digo, Roberto, por el Visionario, y soy responsable de lo que digo, que en 2 años el presidente de la República actual nos ha llevado a una crisis como nunca habíamos imaginado. Y yo he platicado con la gente que en la campaña me criticaron porque yo nunca dije que iba a estar a favor de López Obrador, porque no veía capacidad de él, no veía a las gentes, y me echaban hasta de la M. Y ahora he tenido reuniones con él y ¿sabes qué, Roberto? Tenía razón, canijo, me equivoqué. Pues sí, señores, por eso hay que ver perfiles, no hay que entregar a todos la canasta de los huevos, a todos, señores. Hay que pensar, y precisamente a nosotros nos preocupa mucho, y qué bueno que estamos platicando de este tema, que ahorita ningún otro medio he sabido aquí local, en Baja California. Lo ha mencionado quizás porque desconoce o no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa, porque aquí vemos nosotros un peligro.
Se modifica el artículo 19, 20, 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y le van a dar poder absoluto al presidente de la República, lo que haga con el dinero y sin responsabilidad. Porque todos los otros gobiernos, como el de Enrique Peña Nieto, hicieron en los cubitos sus cochinadas. Cosas que se veían buenas, las hicieron malas, por eso lo están juzgando. Pero este gobierno, todo el cochinero aprendió y lo está legalizando. El solo hecho de meter ya que los programas sociales a la Constitución, el meter, aunque no cumplan, el artículo cuarto constitucional habla de la pensión alimenticia que tiene todo derecho toda la familia y no la hay. Entonces, aquí también hay una confusión, licenciado Armando, de que ahorita los mayores de 68 años reciben una pensión, creo, 2.500 pesos al bimestral. Son como, ¿qué? 1.250 al mes. Bimestral, sí. Ajá. Entonces, esos 1.250 pesos al mes, si una persona, un trabajador, logra una pensión de 3.000 pesos, 3.150, que es el mínimo que hay, entonces él va a tener, ya se puede decir, el gobierno federal, cumpliendo el artículo 4, y la pensión de acuerdo a su trabajo como trabajador. Pero no hay que engañar a la gente que él va a ganar el 40% más a la vuelta de la esquina. No, no, porque ellos hablan precisamente de que ese 13.87 que va a pagar los empresarios, ¿ok? Vienen en medida de unidad también, hasta 25 UMAS. O sea, si ahorita están 84 pesos por 25, nos da 2.100 pesos. Eso es lo que le van a incrementar en los próximos 8 años. Y otra cosa que nos preocupa, que ojalá ustedes ya lo vieron, el hecho de que si con la nueva ley, los que se pensionen dentro de 20, 30 años, si acumularon solamente en su ahorro 100,000 pesos, esos 100,000 pesos se lo van a dar y como termine ese ahorro, el gobierno no va a tener ninguna obligación de seguir dando la pensión. No sé si ustedes ya checaron eso. A nosotros vemos que es como una trampa, pero el gobierno nunca pierde. Sí, sí, tienes razón. Mira, son varios puntos los que tocaste. Mira, tomo uno de ellos. Cuando hubo la intentona que no pasó o que se pospuso de que el Ejecutivo pudiera, en caso de emergencia, y habrá que ver cuál es la definición de emergencia, ¿verdad? Disponer y hacer cambios en las partidas para atender la supuesta emergencia, eso ya existe, pero quien lo autoriza es el Congreso, que es como debe de ser, o sea, no puedo yo, Ejecutivo, suplir al Congreso en sus facultades y atribuírmelas yo e ir creando un poder pues omnipotente, ¿verdad? Del presidente. Precisamente eso me lleva a comentar la importancia de los equilibrios. De ahí que el Poder Legislativo, que en el caso particular del federal, en realidad ha estado trabajando como representante del Ejecutivo y no del pueblo, hay una pérdida de equilibrio ahí. La destrucción que se ha hecho de algunos organismos autónomos y la que se pretende hacer de otros también rompe con los contrapesos. Y afortunadamente ahorita el Poder Judicial, el federal, pues ha dado muestras de que se ha mantenido firme. Así es. Pero la acechanza ahí está y no van a cejar en eso, como el caso del intento de eliminar, en el caso particular de Baja California, el Consejo de la Judicatura, que sí, es cierto. Que afortunadamente, qué bueno que lo tocas, qué bueno que tocas ese punto. No se dio. Pero el asunto está en que sí hay una clara tendencia a tener todas las canicas, ya la mayoría de las canicas las tiene ahora, pero quiere todas. Y cuando eso se logra, o cuando va en vía de eso, o vas en vía de una dictadura hasta llegar a ser dictadura. Entonces, estamos a tiempo de revertir eso. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A ver, es que... Okay. Sí, te escuchamos. Hola, se perdió el contacto. A ver, producción. A ver, adelante, Lick, sigue hablando, por favor. Ok, bueno, vamos a reconectarnos de vuelta con el licenciado Armando León Petánic, presidente de la Federación Estatal de Coparmex. A ver.
Bueno, mientras aquí producción hace la nueva conexión, quiero comentar lo siguiente. Ahorita que estábamos hablando precisamente de las afueras y todo, hay que tener mucho cuidado. Las personas que ahorita, las que lograron trabajar y que no recuperaron lo que tienen del ahorro para el retiro y del Infonavit, lo pueden hacer. Solamente como... ¿qué tal, Licenciado? De nuevo. Estaba Perdón, comentando... es que... No, Sí, está sí, bien, está perdón. bien, está bien. Estaba comentando que las personas que no ven, y hay que difundirlo, de que los que trabajaron aquí y que se emigraron o se fueron a otro país, o lamentablemente los que fallecieron, los sucesores, en este caso los herederos, pueden solicitar todo lo que todo lo que cotizó su papá en los 3 4 5 10 o 20 años que no alcanzó la edad de jubilación, pero que ahorraron Infonavit y para el retiro. Vayan y pídenlo porque es dinero que su papá o su familiar ganó. Es de Es heredable. ustedes. Exacto. No lo dejen. Al ahí se va. Es fácil. Es fácil, se lo vamos a decir. Va al Seguro Social, ¿sabe qué? El acta de función de mi papá, quiero que me digas en qué afore está, buscan la afore. De ahí sí, que vengo a solicitar. El Seguro Social, si me da la negativa, entonces prácticamente yo hago un juicio para demandar al Seguro Social para efecto de que me haga constar que soy sucesor, ya sea a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a reserva de que mis amigos abogados me lo confirmen, hacer un juicio ya sea civil o del trabajo en la cual me reconozcan como heredero o los bienes sucesorios de mi finado padre o de mi madre en su caso. Y con eso está obligado el gobierno a darles el dinero ahí. Hay 48,000 millones de pesos todavía para que todas aquellas personas que no lograron jubilarse y que cotizaron en el Seguro Social vayan y reclamen su dinero. Por favor, hombre, hay que... Pues le damos herramientas para que se defiendan, pero bueno, ya será decisión de ellos, ¿no? Pero bien, ahorita comentábamos precisamente, el licenciado Armando, de que van centrando el poder. Y si nos abocamos ahora al Estado, tenemos también problemas aquí con el gobierno estatal, en la cual los diputaditos que tenemos y más de Morena, los señores, hacen lo que le pega la gana al gobernador Jaime Bonilla. Entonces, no es posible estar así, precisamente con lo del Consejo de la Judicatura. Quería en este caso la intención del gobernador, él designar a los magistrados. Espérame, ¿hacia dónde vamos? Ya vimos el ridículo de, por un decreto, el decreto apenas estaba publicando y ya estaban ahí abordando o tomando posesión de la caseta aquí de Playas, que hasta el día de ayer el presidente dijo, no coincido porque un decreto como lo hizo el gobernador no sirve porque si yo lo acepto, todos los demás gobernadores van a hacer lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde vamos, licenciado? Sabemos que la Coparmex, y más que tú, a nivel estatal, han sido críticos de las acciones del gobierno, pero no por protestar, sino con fundamento y motivación ustedes lo tienen. Precisamente lo que vimos la ley Bonilla, que realmente ustedes se movieron mucho, porque no es posible que después de ganar, modifico mi periodo y me voy a 6 años. O sea, todas estas cosas necesitamos que haya organismos como ustedes, y me da mucho gusto tenernos entre los amigos aquí a Coparmex, de que defienden todas estas cosas que hay, ojalá otro grupo hiciera lo mismo que ustedes. No, pues muchas gracias por lo que respecta a Coparmex. Efectivamente, durante este proceso de la ley Bonilla fuimos muy criticados, obviamente, por el gobierno, pero al final del día la Suprema Corte nos dio la razón y logramos demostrar que el interés de nosotros, y lo dijimos muchas veces, no era si fueran 2 o 5 años. Eso es secundario. El interés de nosotros es que se respetara la ley. Y se respetó la ley. Efectivamente, yo creo que cualquier persona con poquito sentido común sabe que es mejor contar con 5 años para gobernar que con 2, pero ese no era el tema. El tema era el respeto a la ley. Correcto, Y exactamente. en el 2014, porque tiene un fondo, ¿por qué fueron 2 años? En el 2014, cuando se hizo esta reforma, que además fue en un parlamento abierto, participó la ciudadanía, se decidió 2 años para que se empatara con las elecciones intermedias. No con la presidencial, porque la presidencial vicia un proceso electoral de un gobernador del estado, es decir, casi se lo lleva la figura presidencial. Y aquí lo que Exactamente. se trataba es de buscar que el bajo californiano pudiera meditar bien en su gobernador y a la siguiente en su presidente nacional. Bueno, decía yo que en este proceso
en el que se está acabando con los contrapesos es muy peligroso. Ya creo que el último tren sale en el 21. Tenemos que abordarlo. No manifestaré nunca, y menos como institución, el favoritismo a algún partido, pero el objetivo es que exista equilibrio en la Cámara para beneficio nuestro, para beneficio de todos los ciudadanos de este país, sean de Morena, del PAN, del PRI, del movimiento, de donde sean, pero necesitamos mantener el equilibrio de poderes en el Estado. Bueno, en el Estado afortunadamente algunos diputados de Morena tomaron conciencia y no permitieron algunos atropellos, pero en el ámbito federal estamos sujetos a las órdenes, porque ese es no son iniciativas, las órdenes que van del Ejecutivo al Congreso. Queremos que sean iniciativas y que sean razonadas en favor de la representación que tienen del ciudadano. Y bueno, pero ahí nos desviamos un poquito, pero es inevitable porque al final del día todo va de la mano. Se concatena todo lo federal con lo estatal. Y al final volvemos a la inquietud que señalabas tú de lo que acecha a las AFORES, ¿verdad? A la administración de esos fondos de recursos. Nosotros vamos a procurar hasta donde sea posible y como sabemos hacerlo, si es necesario amparos, ya lo hemos hecho. Tenemos varios amparos ahorita en curso, evitar que se vaya a lesionar el sistema de administración de recursos para el retiro. Entonces, sí estaremos muy pendientes y por supuesto que sí. Y bueno, pues tenemos que cuidar los contrapesos, es muy importante, muy importante. El INE acaba de estar bajo la espada de Damocles. Afortunadamente estuvo bien, no hubo injerencia de partidos y salió consensado, qué bueno. Así es. Que hasta el presidente le dio coraje, pues, insistía al principio del programa de que regañó a sus representantes de la Cámara Baja y Alta, que porque nomás el periodo extraordinario fue para verlo el INE, no los asuntos de él. Lo regaña como niño, como el papá del niño, te portaste mal. Y luego me da más risa porque el secretario de Hacienda un día antes dijo que con el cubrebocas, esto nos va a reactivar la economía, que aquí, que allá, ese rollo. Y le preguntan, dice, no, si así fuera yo me la ponía para reactivar la economía. Pues pregúntale al secretario, dijo, ¿qué? No creo que tú lo hayas dicho, sí. Sí, señor presidente, déjenme aclarar, ¿cómo es posible? Yo nunca había visto que un presidente de la República regañe como un niño chiquito a su secretario de Finanzas del país. No, y además en público. A niveles internacionales. Y a los presidentes de las dos cámaras también ahí enfrente de ellos. Entonces, como bien dices, los contrapesos. ¿Sí? Es necesario que no deje de haber contrapeso porque entonces hace ya una dictadura, una monarquía. Así es. Por ejemplo, si tú quieres poner una empresa, vas a tener que cumplir con todo el librito, con todas las reglas, con el impacto ambiental y todo eso. Uh-huh. ¿Por qué el Tren Maya no cumple con eso? Porque el presidente se entercó y se va a hacer aunque no quieran. Esa es la cuestión. No quieran. ¿Y por qué la secretaria o secretario, no recuerdo, del medio ambiente, por qué se queda callado? Ya le renunció precisamente porque hubo muchas quejas, le hizo una sugerencia al presidente que consensara con las tribus que están ahí o los grupos técnicos ahí en Chiapas y agarró el pretexto que en el avión la señora hizo un pequeño incidente y con eso ya la renunció. Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Pero déjame comentarte, aquí te mandan saludos Ramón Enrique Luque Félix. Ramón, gracias, él fue delegado de la ST en el sexenio pasado y pues qué bueno, saludamos. También el abogado, muy buen abogado, en el amparo, pues está muy duro, ¿no? Y lo reconozco, el licenciado Sergio Carvajal Franchini, dice muy interesante en los temas, saludos. También Ana Sofía Maldonado, te mando un saludo. Enrique Caracosa, buen comentado, saludos a los dos y a todos. Y también un saludo aquí al comparito Jaime Flores, esperemos que esté bien en salud. Un saludo ahí, comparito. Bien, ahorita tocamos el tema a nivel estatal.
¿Cuál es el posicionamiento de ustedes con respecto de que salen con que se cancela la APP, que iba a ser la desalinizadora en Rosarito? Luego el Congreso mete ahí en el periodo, en la Junta de Coordinación Política, que iban a votar los matrimonios igualitarios. Y eso le hicieron a un lado y de ahí les va, ¡pum! ¿Okay? Una deuda de 5.500 millones de pesos para una industria de energía que va a suministrar precisamente para el acueducto. ¿Cómo vieron ustedes esa mentada que nos volvieron a dar los diputados? Pues eso es otra vez repetir lo mismo que criticamos del Kiko con los endeudamientos, ¿verdad? Vemos cosas que no tienen sentido, como pintar el tubo del agua, cuando todo el mundo sabe que se pintan de azul. Porque es la norma oficial que así lo dice. Porque el gas se pinta, creo que de rojo y de gris, las aguas negras, no sé, pero sí. el agua potable se pinta de azul. Sí. Y entonces ahora lo pintaron morado. Como si tuviéramos telarañas, ¿no? En la cabeza. Pero no, obviamente, un endeudamiento de eso, ¿sí? No sé si me escuchas. Sí, te escucho correctamente. Okay. Sí, adelante. Sí, un endeudamiento como esos requiere de un análisis muy concienzudo, de ver las proyecciones, de ver cómo va a impactar a futuro y antes que todo eso, ¿para qué nos va a servir? ¿Verdad? Pero sabemos del endeudamiento, pero en realidad no entendemos qué es lo que va a hacer esta empresa, qué es lo que, o sea, de quién es la empresa, de dónde salió. Está como la que hace las auditorías del agua, ¿no? Ándale, esta empresa que ha ganado en 2 meses 150 millones de pesos de cobrar 20% de comisión. Válgame Dios. Auditoría de escritorio. No, estamos viendo cosas que son muy preocupantes. Vimos que hubo un argumento con lo de la ley Bonilla de que 2 años no eran suficientes, lo cual yo coincido, pero había que respetar la ley, que fue lo que se hizo, y ahora se pretenden 3 años, ahora sí son suficientes, porque los está proponiendo el Ejecutivo ahora. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Fíjate, tenemos información respecto a que tomas el tema, de que ya viene, la primera ley Bonilla 1 fue la que se aventó 5 años, le da para atrás la Suprema Corte, que dice que fue un fraude constitucional lo que hicieron. Luego meten, el señor, ¿sabes qué? Pues va de 6 años, va para atrás, no la aceptaron. Y ahora no pudieron meter, en este periodo que termina, no pudieron meter a los señores, porque no puedes someter 2 veces una misma cuestión, una misma iniciativa. Entonces, están esperando la primera semana de agosto para meterla, dice, la ley Bonilla 3 mejorada, ¿verdad? Entonces, ellos hablan que el siguiente gobernador debe de empatar las elecciones federales que paga el ahorro. Ese fue el motivo por el cual se hizo en 2014 la ley electoral de Baja California, para empatar las elecciones y haya elecciones cada 3 años, no cada año y medio como teníamos. O sea, ¿cuál es el afán, pues, de estar modificando o a sus caprichos, modificar la ley y los mendigos diputaditos que tenemos? Sí, señor gobernador. No sé, la opinión de usted. Yo te voy a contestar cuál es la razón. Esa iniciativa de los 3 años, yo le llamo la ley venganza. ¿Por qué? ¿Por qué armarla? Porque al final del día se quiere salir con la intención de que sean 5 años y que se empate con las de presidente, que ya vimos que no es conveniente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Además, ya la Suprema Corte, perdón, me voy un poquito atrás, sí. Cuando la Constitución Federal determinó que se podrían reducir los periodos para empatar con elecciones federales, Baja California cumplió, ya se empataron con la elección federal que llamamos intermedia. Correcto. Incluso la Suprema Corte en su argumentación dice ya quedaron empatadas las elecciones.
Se cumplió. Punto, ya, eso ya se cumplió. Ahora habrá que ver por los conductos legales, por ahí nos está escuchando un especialista en amparos, si se vale otra vez recortarlo para volver a empatar con la elección presidencial, cuando ya están empatadas con las elecciones federales. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero no tiene sentido irse a 3 años. Yo no le encuentro el por qué irse a 3 años. El costo es el mismo, es nomás agregarle una boleta más a la intermedia o a la presidencial, porque se van a instalar todas las casillas para diputados. Federal y locales, ajá. Todos los distritos, todo, federal y estatal. Entonces, el ahorro es una ficción nada más. En lugar de que tú utilices 6 boletas o 3 o 4, pues vas a usar una más y la vas a meter en una urna más. Ese va a ser el costo adicional. Van a ser los mismos funcionarios de casilla, los mismos representantes de partido, el mismo equipamiento de las casillas, todo va a ser igual. Entonces, el costo es un argumento. Una ánfora más. No tiene ningún sentido. Y los 3 años tampoco tienen ningún sentido. ¿Se cortó? ¿Perdimos la señal? ¿Producción? A ver. No. A ver. Aquí estoy, sigue hablando. Estamos ahorita, se corrige la imagen. Sí. Adelante, Eric. Sí, es que me entran llamadas como estoy en mi iPhone. Ok, con razón. Bueno, ya nos faltan 5 minutos más ahí para el programa. No hay problema. Me estás escuchando, ¿verdad? Sí, claro que sí, ajá. Ya, okay. Ajá. Y bueno, la verdad es que necesitamos un programa de unas 6 horas. Programamos otra posteriormente. Es más, te hago la invitación. Mira, la próxima semana tenemos ya invitación para estar en el programa con el presidente del Colegio de Abogados Laboristas aquí en Baja California, el licenciado Felipe Hernández Navarro. ¿Qué te parece si hacemos un enlace a los 3 para que tú como empresario, él como abogado laborista, yo como conductor, vemos eso? Porque yo platicando con él de esto me dice, dame chance porque vas a un posicionamiento. Sí. Y le pregunto a él, de una vez vemos este asunto, y te lo adelanto, Armando. ¿Qué pasa con la pandemia? Muchas empresas mandaron a sus trabajadores a casa. Trabajan desde casa, ok, están trabajando. ¿Qué pasa si en su casa el trabajador, el contador, el abogado, lo que sea, qué tal si se accidenta cocinando, se quema o le salta el aceite? ¿Se considera riesgo de trabajo o no se considera riesgo de trabajo? ¿Verdad? Entonces, sí, hay muchos... porque es trabajo en casa, ¿no? Así es, trabajo en casa. Entonces, ya por un acuerdo nacional se hizo. ¿Y qué pasa con esa situación? Pues, si se traslada al mercado, a su casa, lo que sea, trabajando, si hay un accidente, ¿qué es? ¿El riesgo de trabajo o no lo es? ¿O de qué manera la empresa, que no también le salga muy caro, o el trabajador que no vaya a perder con la incapacidad? Entonces, esas preguntas son las que quedan en el aire y nos va precisamente a dar una respuesta de todos los colegios de abogados que trabajan el derecho laboral. Y otra pregunta, bueno, yo claro que mi licenciatura no es en Derecho, es en Administración. Uh-huh. No, pues hay muchas leyes también. Pero también habrá que ver cuál es la diferencia cuando se determinó que estábamos en una emergencia sanitaria y no una contingencia, porque hay una gran... claro que sí. Tiene muchas implicaciones jurídicas, obliga al gobierno a una serie de cuestiones. La emergencia no. Y por eso estamos batallando, porque sí estamos batallando por mantener los salarios. Y de ahí que a mí me choca cuando dicen que los empresarios, de veras que los empresarios, no es por nada, pero se están batiendo como los buenos para tratar de conservar el empleo. Así Algunos es. de plano no han podido, han cerrado sus negocios, algunos van a volver a abrir, otros ya no van a abrir. Y bueno, somos de la OCDE, el único país que el gobierno nos dejó volando. Todos los países, Honduras, Chile, todos están apoyando las fuentes de trabajo. Y conste que hay finanzas más endebles que la nuestra, pero lo están haciendo. Y acá no, pero bueno, pues eso ya lo tenemos claro. Por eso, volviendo al punto inicial, las pensiones las planteamos con aportaciones nuestras. Uh-huh.
porque sabemos Claramente. que al trabajador no queremos que aporte nada, eso estamos claros todos. Pero el gobierno pudiera hacer algo más, pero si le decimos que aporte algo más, no va a querer, entonces no va a funcionar. Entonces vamos a hacer lo que se pueda hacer ahorita. Aquí nos dice Ana Sofía Maldonado retirado, dice, yo como observador, dice, me invites amigo, dice, que realmente le interesan mucho esos temas. Podemos hacer también como una mesa redonda, ya que nos permite reunirnos más de 10, podemos hacer un programa con amas de casa, líderes sociales, empresarios, profesionistas, para dar un punto de vista, un posicionamiento de lo que sentimos la población. El hecho de no poder salir a un parque, un restaurante o algo, afecta mucho psicológicamente el estar en la familia. No salgan, mijo, báñate 2, 3 veces, haz esto, haz el otro, porque realmente es ¿cómo se llama? Muy estresante todo eso, ¿no? Desgastante. Y Marcelino Manrique nos dice, maestro Pro, dice, yo pienso que deben de hacer cambios en sus contratos de trabajo. Exactamente, pero hay una cosa, Marcelino, muchos empresarios, y me consta porque tengo amigos, que tienen una nómina de 100 personas, les cerraron el negocio porque no era esencial. Él ya tiene 11 semanas o 12 pagándoles. Entonces, aquí les comento, puede haber un acuerdo. ¿Sabes qué, trabajador? Mira, en lugar de que cierre, te liquide con lo que tenga o llévate lo que tengo aquí, dame la mano. Yo no puedo pagarte todo tu sueldo. Vamos a hacer un convenio al 50%. A ir al Seguro Social, si está justificado todos los empleados ahí, yo puedo modificar también y bajar el salario, que no estaba permitido antes por esta emergencia, bajar el 50% y así no pago tanto cuota obrero patronal. Obrero patronal. Pues curiosamente, Armando, todos los trabajadores que aún laboran y están cotizando, si van al Seguro Social, los batean. ¿Por qué? Porque solo la clínica aquí en Tijuana, la clínica 20, la número 1 especializada, puro COVID. La clínica 27 está saturada. Y otras clínicas no tienen la especialidad para cirugías y todo, lo están mandando a Tecate. Entonces, ¿qué tiene que esté pagando tanta cuota obrero patronal? O sea, mis trabajadores, mis derechohabientes, lo están mandando a la fregada porque todo es COVID. Entonces, hay muchas incongruencias que realmente debemos de unirnos y dar un posicionamiento al gobierno. Oye, no me friegues, dame chance. Bueno, es que así es el sistema de salud en Dinamarca, pues. Oh, sí, cierto. Me da risa que vamos a estar aquí en Dinamarca, que Suecia y bendito Dios, pues vamos a tener un presidente de Dinamarca entonces, o de Suecia. Bueno, licenciado, pues se nos fue la hora. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? No, nada más el agradecimiento y puesto para las veces que quieras, porque es muy importante que la comunidad se entere de todo esto que estamos comentando, ¿verdad? Que entienda el fondo y no nomás las formas de lo que está pasando. Y claro que si podemos aportar en eso, encantado las veces que gustes. Ok, gracias. Pues queda pendiente, deja que me confirme ya sea martes o próximo jueves, con el favor de Dios, que con el representante de los laboristas y entre los tres hacer la dinámica del programa. ¿Qué opina el abogado? ¿Qué opina el empresario? Y yo como ciudadano, como conductor, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Qué te parece? Puesto. Ok, bueno, entonces así lo hacemos. Y a usted, estimado televidente, estimado público, que nos hace el favor de vernos, gracias. Buscamos siempre con nuestros invitados que aporten más para que usted tenga la mejor opinión y tome sus decisiones. Gracias y hasta pronto. Bienvenidos a El Visionario, programa de análisis político, económico, social, cultural, deportivo y de salud. Conducido por el reconocido y prestigiado maestro Roberto Pro. Noticias hay mucho, pero los temas más importantes solo se dan aquí en El Visionario. Síguenos por internet y por Facebook, en todo el mundo. El Visionario.